Y en la primera reunión fue la primera parte de esa enseñanza, pero quedamos todos así, unos nos quedamos a ver la segunda parte de la enseñanza. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, él es el pastor William Lozano, que nos acompaña en esta mañana. Un pastor ya conocido por algunas personas en la iglesia, pero queremos que se sienta bien acalorado aquí en Restauración y Vida. Hermanos, Dios los bendiga. Una vez más, gracias por la invitación. Pues bueno, el pastor Felipe hace como 3 meses me dijo que les hablara un poco de salud mental. Yo no sé si es porque tengo cara de loco, pero pues me dijo que yo podía hablarles de eso. Entonces, pues, gracias a Dios, Dios pues nos permite pasar por situaciones para que nosotros podamos hablar con experiencia de algunas cosas, ¿no? No sería lo mismo yo hablarles de salud mental si no hubiera pasado por una situación parecida. Entonces, yo creo que todo lo que Dios nos permite vivir es una experiencia que enriquece a otras personas. Yo les decía en el primer culto, nosotros tenemos que darle gracias a Dios por esos procesos que Dios nos permite pasar. Uno a veces cuando está pasando por el proceso no se imagina hasta dónde lo pueda llevar Dios, ¿sí? Pero ese proceso que usted está viviendo es algo que Dios está formando para que usted el día de mañana quizá pueda ayudar a otras personas que están pasando por el mismo proceso. Antes de iniciar, quiero que oremos y le entreguemos este tiempo al Señor, que el Señor sea trayendo respuesta, palabra, vida a todos los que están aquí en esta mañana. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Hoy oramos a ti, nos dirigimos a ti, Señor, como hijos tuyos, Señor, agradeciéndote por este día de vida, Señor amado Dios. Pero también estamos delante de ti, Señor, pidiéndote, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. Hoy te necesitamos más que ayer, Señor. Hoy necesitamos esa palabra de vida, Señor, esa palabra que de alguna manera nos da ánimo, aliento, nos da fuerza, nos da esperanza de un mañana mejor, Señor. Y te agradecemos, Señor, por traernos aquí, Señor. Y que la palabra, Señor, que hoy se vaya a predicar, a dar, Señor, sea una palabra, Señor, que pueda llegar en el momento preciso para cada persona, Señor. Que aquella persona que ha venido cansada, desesperada, necesitada de ti, Señor, pueda hoy recibir un regalo tuyo, un toque tuyo, aliento tuyo que muchas veces necesitamos, Señor. Te entrego este lugar, te entrego esta palabra que vamos a compartir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un poquito de lo que hablé en la primera reunión, les hablé acerca de, pues, de la ansiedad, les hablé de estas situaciones de salud mental. Yo tuve una situación de un trastorno de ansiedad a raíz de un mal diagnóstico que me dio un médico. Digo un mal diagnóstico, también puedo decir que un milagro del Señor, porque me habían dicho que yo había tenido como un derrame cerebral. Yo tuve una parálisis facial en pandemia y la parálisis facial desencadenó una serie de ataques de pánico en mi vida. Luego uno de esos ataques de pánico combinado con ataque hipertensivo me llevaron a la clínica y en la clínica me dan un mal diagnóstico. Después de un tiempo, así como para resumirles el capítulo anterior, después de un tiempo me hacen una resonancia magnética de cerebro y me dicen: no, usted no tuvo ni tiene ni va a tener. 2 neurólogos me revisaron y me dijeron que yo no había tenido nada, que los exámenes arrojaron que yo estaba muy bien, pero pues a raíz de ese diagnóstico pues tuve una situación de ansiedad muy fuerte, un trastorno de ansiedad
depresión, ataques de pánico, cosas que nunca había experimentado. Les contaba que yo no soy una persona triste ni depresiva, ni me caracterizo por eso, pero seguramente esta situación que viví me explotó de muchas cosas que había dejado sin resolver en el pasado. Y sobre eso les quiero hablar en esta segunda parte. Esta segunda parte se llama necesidades resueltas. ¿Por qué les hablo de esto? Porque digamos que los temas de salud mental no llegan de la noche a la mañana, no es como que yo iba caminando y pum, me encontré con un trastorno de ansiedad, o pum, me encontré con la depresión, o uy, me encontré con esto. Sí, no es que lleguen así de la noche a la mañana. Sí, yo no soy médico, pero pues dentro de lo que estudié, dentro de lo que pude hacer en mi trabajo, en mi estudio profesional, que también va a ser parte de mi trabajo de grado como teólogo, fue precisamente el tema de los trastornos de salud mental. Entonces me di cuenta, y de lo que uno poco puede estudiar, porque es una ciencia diferente, la psicología, es que estos temas de salud mental vienen como consecuencia de muchas cosas que se han hecho mal, o un camino que se ha transitado mal. Por ejemplo, uno muchas veces le da espacio al estrés, le da espacio a no resolver conflictos, a emociones no muy bien tratadas, a traumas que nunca se resolvieron. Entonces esto genera como un cóctel que viene a ser como una explosión en nosotros. Entonces cuando ustedes ven una persona que tiene una situación de salud mental, es una persona que alguna cosa, algún camino ha transitado. A mí me pasó eso. El tema de la parálisis facial fue como el botón que me llevó a detonar muchas cosas que habían detrás, cosas que no había resuelto, situaciones que había dejado. Y algo que yo aprendí dentro de todo este proceso de salud mental es que nosotros tenemos que aprender a procesar las emociones. Por ejemplo, en mi casa, aquí está mi mamá, está aquí acompañándome, pero pues por la forma en que yo crecí, yo no tuve a mi mamá al lado porque ella tuvo que trabajar para suplir a un padre que nos abandonó, ¿sí? Entonces ella tenía que estar constantemente trabajando, la veíamos en la noche, ¿cierto? Entonces muchas cosas y funciones que desarrollaba mi papá las desarrolló mi mamá, o muchas veces hubo cosas que yo no supe cómo resolver, que tuve que resolverlas solo, aún estando en la adolescencia. Entonces, yo les decía, de hecho en estos días hablaba de esto con los jóvenes, y es que muchas veces nosotros en la casa no nos enseñaron, por ejemplo, a hablar un problema. No sé si a ustedes les pasa en su casa, que de pronto tienen una discusión con su hijo o entre hermanos y se dejan de hablar durante un tiempo, ¿cierto? Como que no se hablan, medio se miran, ¿cierto? Eso se miran así medio rayado. Y si es entre mamá e hijo, eso es como más difícil, ¿cierto? Porque la mamá ni siquiera lo saluda, le sirve el desayuno ahí como a media, ¿cierto? Y conforme va pasando la semana, como que se van arreglando, ¿cierto? Como que ya se saludaron. Al segundo o tercer día ya, hola, ¿cómo está? Ahí le dejé el desayuno, chao, nos vemos, ¿cierto? ¿Sí les ha pasado a ustedes? Y como después de la semana y media, como que ya se vuelven a hablar bien, como eran antes, ¿cierto? Pero nunca hablaron el problema, ¿cierto? Nunca lo resolvieron, nunca tuvieron la oportunidad como para sentarse y decir, oiga, es que no me gustó esto. Yo creo que muchos de nosotros crecimos en un ambiente así. Crecimos en un ambiente donde no se hablan los conflictos, donde no se hablan, donde no se procesan las emociones, donde los traumas se esconden. Y yo creo que muchos de nosotros en esta sociedad colombiana vivimos situaciones desde la infancia hasta la juventud que nos dolieron. Y donde el dolor es una forma como de juicio para otros, ¿cierto? Entonces, yo quiero hablarles un poquito acerca de esto, de las necesidades no resueltas, o de esas necesidades que necesitamos resolver. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque es importante hablar de estas situaciones que a veces no resolvemos, que están dentro de nosotros.
Porque muchas veces creemos que Dios es ajeno a nuestra realidad. Creemos que Dios solamente está encapsulado en estas 4 paredes. Como yo vengo y visito a Dios y luego me voy para la casa y vivo. Yo veo mucha gente así. Yo soy pastor de una iglesia también y a mí me parece como chistoso porque no hemos aprendido a vivir a Dios en la cotidianidad. Dios no es el Dios del templo. Dios es el Dios que camina conmigo y que está conmigo en todo el tiempo. Y así como Dios camina conmigo y está conmigo todo el tiempo, a Él le interesa mis traumas, mis problemas, mis necesidades no resueltas. A Él le interesan. Yo les quiero contar un testimonio, una anécdota que viví cuando estaba recién iniciando en el ministerio. Allí yo inicié en la Iglesia Cruzada Cristiana Fuente de Agua Viva en el barrio de Anaturbay con el pastor Ovidio Delgado. Allí él me puso a liderar sin yo haberme bautizado. Seguramente vio algo en mí. Un líder se le fue y él me dijo, asuma usted el liderazgo, me dijo así. Lo asumí y yo venía de algunas situaciones difíciles en mi casa. Yo llevaba como 6 meses en ese proceso de restaurarme. Yo nací casi prácticamente que en un hogar cristiano, pero yo me acuerdo tanto que durante el tiempo de regresar a los caminos del Señor, yo tuve un proceso donde uno andaba como con pandilleros, en drogas, en situaciones muy difíciles, y el Señor me saca de allí y me pone a servirle en la iglesia. ¿Cómo me saca el Señor de allí? Imagínense que yo andaba con unos amigos, pero qué calidad de amigos. Eran tan buenos amigos que un día se entraron en nuestra casa y nos robaron todo en la casa. Nos desocuparon, seguramente vieron como la necesidad de cambiar de muebles, de televisor y todo eso. Y ellos muy acomedidos se llevaron todo lo que teníamos. Entonces, esa fue la situación que Dios utilizó para que yo volviera a sus caminos. Yo llevaba como 6 meses, pero como yo estaba terminando el grado 11, mi mamá me dice, William, yo lo quiero mucho, lo amo, usted es el hijo de mis entrañas, pero no le voy a dar nada de grado. Solo le voy a dar estos zapatos, me dice mi mamá. Entonces mi mamá me dio esos zapatos y yo empecé a caminar con esos zapatos. Me gradué así, la foto y todo eso bien chévere, pero resulta que yo no tenía más zapatos sino ese par de zapatos feos, horribles. O sea, aquí está mi mamá y le agradezco por los zapatos que me dio. Pero fueron bonitos el día de grado, pero después de un tiempo se convirtieron en una pesadilla. ¿Por qué? Porque yo no tenía más zapatos. Los zapatos los utilizaba de pantuflas, de chancletas, con sudadera, con todo. Y en ese tiempo, ya volviendo al tiempo con el pastor Ovidio que me puso a liderar, pues él me dice, hermano, lidera este grupo, y ese grupo quedaba en una montaña. En el barrio se llamaba La Marquesa y yo tenía que caminar con esos zapatos duros que eran para graduación, pero tenía que caminar mucho hasta ese lugar. De repente, un día yo llegué como cansado de esos momentos, los que son líderes aquí, que uno muchas veces como que se pone el traje de líder y es así todo lindo, pero llega a la casa, se lo quita y uno dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me diste este grupo, esta gente? Así me pasó a mí. Yo llegué a la casa cansado y yo aburrido de la gente, del grupo y de los zapatos. Yo dije, Señor, ¿y estos zapatos qué? ¿Hasta cuándo me van a acompañar? ¿Hasta el matrimonio? Le decía eso al Señor. Yo tenía como 18 años ya. Y yo lloré, y yo creo que el detonante fue los zapatos. Yo me acuerdo que nuevamente me fui como a los 3 días a planeación al grupo, y ese día llegué al grupo y una hermana al terminar la planeación me dice, ¿me permite un momento, William? Yo le dije, claro que sí. Me llama a un lado y me dice, mire, es que yo iba por el Restrepo y lo vi a usted en esta vitrina con estos zapatos. Yo dije, Dios existe. Pero a mí se me salieron las lágrimas porque, ¿saben por qué? Porque ese día entendí que a Dios sí le interesan nuestras necesidades. O sea, yo no puedo decir es que la hermana me dio mal de zapatos, no. De hecho, yo soy una de las personas que le presto menos atención a la forma de vestir ni nada de eso. Pero yo ese día entendí, cuando llegué a mi cuarto, al mismo cuarto donde le había reclamado al Señor, me arrodillé y le dije, Señor, gracias. Y el Señor en mi corazón me dice,
nunca más vuelvas a decir que no tienes papá, porque ese era uno de los reclamos que yo más le hacía al Señor. Yo le decía, mire cómo ando, Señor, mire mi vida, mire cómo estoy, Señor. Entonces, yo quiero que piensen que realmente a Dios le interesa nuestras necesidades. Y cuando nosotros entendemos esto, nosotros empezamos a preocuparnos por nosotros mismos. Miren, muchas veces nosotros creemos que no podemos preocuparnos por nuestro bienestar. Yo veo a mucha gente descuidando su salud, mucha gente excediéndose en el trabajo, cuando la misma palabra también nos llama a nosotros a descansar. La misma palabra también nos llama a nosotros a descansar en el Señor, a estar tranquilos. Yo estoy en una zona ejerciendo el ministerio donde hay muchos emprendedores. Allá están los emprendedores del madrugón, gente que hace comercio y todo esto. Y yo hablo con ellos y es gente que muchas veces pasa 3 días sin dormir. Y eso es uno de los detonantes para uno tener una mala salud mental. La gente que no duerme. Gente que cree que el sueño está como para perder el tiempo. No es que cuando yo duermo yo pierdo plata, dicen algunos. Hermano, usted tiene que saber que el sueño y el descanso es una de las necesidades básicas del ser humano. Y por eso el Señor permite. Hasta el mismo Jesús, ustedes ven, el mismo Jesús ahí andando con los discípulos un día se durmió. Entonces es importante entender que nosotros necesitamos resolver esas necesidades. ¿Qué significa integral? Integral significa algo que está lleno y que está lleno de manera equilibrada. Al aplicarse de forma personal, es necesario que nos demos a la tarea de descubrir como seres humanos qué necesidades nosotros necesitamos llenar, ¿sí? En nuestra vida. Por eso es necesario que tengamos en cuenta algunas cosas. ¿Cómo somos o qué somos? ¿Sí? A nosotros nunca nos enseñaron eso. Por ejemplo, a cuidarnos a nosotros mismos, a tener un autocuidado, a tener una higiene de salud mental, ¿cierto? Por ejemplo, hoy en día uno ve a los jóvenes hasta las 3, 4 de la mañana jugando. A mí me gustan los videojuegos, pero uno tiene que saber hasta dónde llegar, ¿cierto? Las relaciones, por ejemplo, las relaciones también deberían tener un límite, porque llega un punto donde las relaciones se vuelven tóxicas, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos entender eso, que Dios quiere que nosotros tengamos límites. Entonces, hay definiciones espirituales que nos muestran quiénes somos nosotros realmente. Por ejemplo, una de las definiciones es que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo nosotros le damos cuidado a esas 3 áreas de nuestra vida? Nosotros a veces solamente nos fijamos en el cuerpo, ¿cierto? Que vamos al gimnasio, comemos bien y ya. ¿Cómo le damos cuidado al alma, ¿cierto? A las emociones. ¿Cómo le damos cuidado al espíritu? Porque necesitamos resolver estas 3 áreas. Ahora, yo en este tema de la ansiedad y de todo este tema que viví, descubrí que hubo un señor que se llamó Abraham Maslow. Abraham Maslow fue un señor que estableció como una pirámide de necesidades del ser humano. Y yo quiero que piensen en esto y miren esta pirámide y la comparen con su vida, pero quiero que lo miremos en la Biblia a ver si esto aparece. ¿Listo? Entonces, las necesidades según la pirámide de Maslow están en el siguiente orden, yendo de abajo hacia arriba. Están las necesidades básicas, ¿cierto? Que son alimentación, mantenimiento de salud, respiración y descanso. Están las necesidades de seguridad, necesidad de sentirse seguro y protegido, vivienda y empleo. Están las necesidades sociales, desarrollo afectivo, asociación, aceptación afectiva. Están las necesidades de autoestima, reconocimiento, confianza y respeto. Y están las necesidades de autorrealización, desarrollo del potencial. Listo. Ustedes ven, esa es una teoría humana de un psiquiatra llamado Abraham Maslow, que desarrolló esta pirámide para saber cuáles son las necesidades que tienen que ser llenas en un ser humano normal.
Usted mira eso y usted dice, uno se compara con eso y uno dice, uy, yo creo que estoy como descuidado en esto, ¿cierto? Pero eso es ser equilibrado, eso es buscar llenarnos de manera integral. Ahora, vamos a lo siguiente. Yo quiero que vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 19. Porque aquí hay un señor que parece que no conocía la pirámide de Maslow. Y obviamente, porque Maslow es más de nuestra época. Primera de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer los 8 primeros versículos. A mí me gusta leer la palabra de Dios. Yo sé que a usted también. Dice, Elías huye a Horeb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te espera. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Esta palabra del primer libro de Reyes, donde nos habla de un profeta, yo creo que es uno de los profetas, yo creo que está en el top de profetas de la Biblia, ¿cierto? Es uno de los profetas más destacados de la Biblia, que es Elías, el gran Elías, el hombre que logró descender fuego del cielo, ¿cierto? Y tantos milagros más, ¿cierto? El gran Elías, según lo que dice la palabra de Dios, pasó por un periodo de depresión. ¿Cómo es que un hombre de Dios pasa por esto? Esta es una de las cosas que más nos cuestionamos como cristianos, ¿cierto? Porque a nosotros también nos pasa. ¿Cómo es que un hijo de Dios puede tener depresión o ansiedad? Eso como que no cabe en la mente de algunos. ¿Cómo es que un hijo de Dios puede tener un problema de salud mental? Pero cuando lo vemos en la Biblia y no vemos, si ustedes supieran que hay más de 7 personas en la Biblia que tuvieron problemas de salud mental, ¿cierto? Les puedo nombrar a el rey David, les puedo nombrar al rey Saúl, ¿cierto? Y a otras tantas personas que pasaron por problemas de salud mental. ¿Y por qué está esto en la Biblia? Porque Dios quiere que nosotros sepamos que estas cosas también le atañen a Dios. ¿Qué vemos en Elías? Piensen en la pirámide de Maslow. No sé si ustedes vieron la relación entre la vida de Elías y lo que yo les hablaba de esas necesidades no resueltas. Elías fue ese profeta de Dios tan grande que sentía la presencia de Dios, ese profeta de Dios que seguramente hablaba con Dios como íntimos amigos, que pudo ver los milagros de Dios como cualquiera de nosotros quisiera verlos, pero que por un momento se dejó llevar por la tristeza, se dejó llevar por la angustia, huyó. Una mujer lo puso en jaque, ¿cierto? Y lo llevó a un punto de desesperación y depresión. Muchas veces cuando no prestamos atención a cubrir estas necesidades básicas, siempre hay un disparador que derrumba todo lo que hemos construido. A mí me sucedió, y no quiero compararme con Elías, pero recién inicié mi camino en el pastorado. Yo llevo 6, 7 años como pastor en Policarpa, Iglesia Relevante Cruzada Cristiana. Me dio ansiedad, trastorno de ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos creemos invencibles. Y sí, pues con el Señor somos invencibles y todo eso,
pero debemos entender que Dios también nos ha dotado, este cuerpo humano, este ser que somos nosotros, tiene sus limitaciones y siempre hay algo que dispara estos problemas. Y mi misión es hoy advertirles, primero, a que nosotros nos cuidemos y segundo, a que no juzguemos a las personas que están pasando por estos procesos de salud mental. Ayudemos, oremos por esas personas. Al leer esta porción de la palabra de Elías, ¿qué descubres acerca de las necesidades no resueltas en la vida de Elías? Vamos a hacer un análisis rápido de las necesidades que carecía Elías. Número 1, Elías huye a un lugar seguro, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que dice la Biblia que él huye a Oreb, ¿cierto? En este caso Elías encontró un enebro, ¿cierto? Cuando nosotros miramos, ustedes ven la Biblia y la Biblia tiene muchos símbolos, muchas cosas hermosas que vale la pena que estudien. El enebro tiene propiedades curativas. Yo no sé si ustedes sabían que ese árbol tiene propiedades curativas. Huir no siempre significa cobardía, también significa preservación y seguridad. Muchas veces cuando nosotros nos sentimos los grandes, los fuertes, huir no es una opción. Pero a veces nosotros tenemos que aprender a hacer pausas y decir, hasta aquí voy, tengo que cuidar mi vida. Por ejemplo, muchas veces nosotros peleamos con personas que no vale la pena pelear, ¿sí? Muchas veces nosotros trabajamos sin descanso cuando es necesario descansar. Yo no les estoy diciendo que dejemos de trabajar en la obra de Dios, pero mi pensamiento hasta el momento que me dio la parálisis facial, el trastorno de ansiedad y todo lo que me desencadenó a partir de ahí, era que yo tenía que trabajar porque tenía que cumplir metas. Yo tenía un trabajo estable, tenía contratos con algunas entidades del gobierno, estaba en la iglesia y más encima tenía un hijo hospitalizado porque mi hijo nació pesando 650 gramos. Tuvimos que tenerlo más de 6 meses hospitalizado. Entonces todo eso me sobrecargó y yo nunca dije voy a descansar, voy a tomarme un tiempo para mí y mi esposa, nada. Seguimos adelante porque somos fuertes, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero también necesitamos hacer pausas. Y Elías tuvo que hacer eso. Elías tuvo que huir a Oreb, porque muchas veces huir también es una opción para nosotros. Descansar, porque en medio de todo esto, nosotros podemos descubrir otro nivel en Dios. Yo creo que Elías aquí descubrió algo nuevo en Dios. Y muchas veces el activismo, muchas veces el hacer tantas cosas, el estrés, nos aleja de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Necesitamos encontrar ese enebro. Miren, yo he visto personas, hace poquito en la iglesia, una persona de la iglesia, una señora que yo admiro mucho, es una señora que tiene mucho dinero. Esa señora construyó su capital desde cero, nació sin nada, el esposo la dejó, mejor dicho, y de pronto esa señora se levantó haciendo solo chaquetas de jean. Y esa señora trabaja día y noche. Y yo en mi iglesia creé un grupo de emprendedores. Y yo les digo a los emprendedores, descansen, porque la mayoría son así, nunca descansan. Y yo le decía a esta señora, descanse, y esa señora se acostaba a la 1 de la mañana y se levantaba a las 3. ¿Cuántas horas dormía? 2 horas. Y hace poquito, ella es que se levantó por la mañana porque aparte tiene una casa muy grande, ella no contrata a nadie porque ella dice que nadie le hace el oficio como ella lo hace. Es una señora demasiado psicorrígida y yo la admiro mucho porque es muy organizada. Pero ella se levantó y ella dice que eran las 4 de la mañana y de pronto empezó a sentir un mareo. Y que empezó a ver doble su brazo y que empezó así. Y que de pronto se le empezó a dormir la mitad de su cuerpo. Cayó al suelo. Y que ella luchaba por pararse y llamó a su mamá, llamó a su hija. Su mamá le decía, ay, deje de hacerse. Es que usted se está haciendo. Imagínese uno en esa situación y que le digan eso. Uno no, mejor dicho, se para y le da un coscorrón, pero bueno, ¿cierto? Y la hija también como que la vio ahí. De pronto es un mareo, mamá, deme para las 11. Y salió y se fue. Pues ella no tuvo más remedio que llamar al novio.
Él llamó al novio, el novio llegó y la vio y le empezó a hacer preguntas y él dijo, no, a ella le está pasando algo. Esta señora se fue, vive cerca de un hospital, se fue para el hospital, la llevaron y descubrieron que había tenido un preinfarto cerebral, ¿sí? Entonces, fue una situación muy difícil, ella estuvo 2 semanas hospitalizada, tuvieron que hacerle una serie de exámenes, cateterismos y todo esto. Afortunadamente no pasó a mayores, pero estuvo 2 semanas hospitalizada. Cuando yo estaba allá, yo fui, la visité, yo le dije, ¿te acuerdas que yo te dije que descansaras? Porque muchas veces nosotros nos creemos invencibles. Y este tipo de cosas nos viene a decir, hey, miren, es que muchas veces nosotros tenemos como la fe como mal administrada. Porque una cosa es decir, bueno, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy a hacer todo lo que pueda en el momento que pueda. No, yo creo que muchas veces el Señor nos dice, descansa porque es el momento que yo te sostenga a ti. Y así me pasó a mí. Y me ha pasado muchas veces, el Señor me dice, no, yo no tuve sueldo en la iglesia durante 6 años, ¿sí? Y durante un tiempo solo tuve 400,000 pesos de salario durante todo el mes. Dígame, ¿quién vive hoy en día con eso? Nadie, ¿cierto? Pero miren que muchas veces Dios nos llama a esos periodos de pausa para que entendamos que necesitamos depender de Dios. Y eso le pasó a Elías, al gran Elías, el que mejor dicho hizo llover fuego del cielo. El Señor lo manda a un tiempo de pausa porque es necesario. Entonces, es necesario ir a esto. Hay una parte que es necesaria dentro de lo que nosotros vemos para procesar el tema de la salud mental y es la confesión. Hay un poder especial en contar aquello que nosotros sentimos y nos duele de la forma en que lo sentimos y sin máscaras. ¿Qué hace Elías? Elías huye, se va corriendo y dice, me van a matar, no. Imagínense qué cantidad de pensamientos tendría Elías, y yo creo que no era cualquier cosa, ese tiempo era un tiempo muy peligroso. Y él en algún momento tiene este tiempo para hablar con Dios, porque Dios le habla y le dice, como, ¿qué pasa, Elías? ¿Cierto? Como que en algún momento nosotros también necesitamos hablar. Y esto es algo que yo le hablo mucho a los jóvenes. Yo tengo la oportunidad de tratar jóvenes con problemas de pornografía, de identidad y todo esto. Y hay uno de los secretos para poder vencer las adicciones. Yo le digo el secreto menos valorado y es el secreto de la confesión. La palabra de Dios dice, confiésense los unos a los otros. Y si ustedes se dan cuenta, muchos de los problemas de salud mental se dan por cosas ocultas, pecados ocultos, situaciones que no hemos revelado, ¿cierto? Que a veces nos da vergüenza contar porque ¿qué dirán? Es que yo soy cristiano. ¿Qué dirán? Yo ya debí haber superado esto hace mucho tiempo. Y vemos a un Elías volviendo como a sus raíces, confesando, contando cómo se siente, ¿cierto? La confesión hace parte importante dentro del proceso de sanidad mental. Yo tuve durante un tiempo, y esto es otra parte, yo tengo un testimonio que algún día, pues en algún momento lo tendré que escribir. Yo tuve un proceso también de adicción a las sustancias, adicción a la pornografía, o sea, yo era adicto a todo, ¿sí? Y una de las situaciones que más me costó superar aún siendo cristiano fue el tema de la adicción a la pornografía. Y esto es algo que muchas veces no se habla dentro de la iglesia y yo quiero hablarles un poquito acerca de eso. Porque dentro de la iglesia muchas veces uno encuentra más juicio que ayuda para estos temas. Y cuando yo pasé por eso, la primera vez que se lo conté, porque yo creo en el poder de la confesión, porque cuando tú cuentas le estás dando luz a la oscuridad. La primera vez que yo se lo conté a un líder de la iglesia, ese líder en la siguiente prédica lo contó y con nombre propio. Entonces yo me sentí mal, yo dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué cuentan mis problemas en el púlpito? Entonces, ¿qué pasó? Yo me cerré, yo dije, no. Yo caminé durante un tiempo así, yo decía, Señor, yo quiero superar esto, yo quiero salir de esto, Señor, pero no encuentro cómo. Y llegó un punto donde yo dije, no más, yo no quiero vivir así, yo no quiero vivir a medias con el Señor. Y me puse a orar y llegué a un ministerio internacional
donde ayudan a las personas con estos problemas. Y una de las tareas que nos pusieron fue: busca un compañero de responsabilidad, una persona que el Señor te dé, y cuéntale todo lo que tú estás viviendo, la lucha que estás teniendo. Y yo me puse a orar. Después de la experiencia que había tenido, de haberle contado a alguien, yo estaba prevenido. Entonces yo me puse a orar, yo le dije: Señor, dime a quién le cuento, Señor. Dime a quién le cuento, un amigo, Señor, alguien sabio, una persona que me pueda ayudar. Pues estando en oración, de verdad, yo en esos días lloré mucho, y el Señor me dice: cuéntale a tu mamá. Ustedes, jóvenes que están aquí, ¿cómo creen que reacciona una mamá ante una confesión de estas? Pues cuando yo le conté a mi mamá, yo después de orar mucho, yo le dije a mi mamá: mamá, tengo que contar, acá está mi mamá. Mamá, tengo que contarle algo. Y mi mamá me miró así como todo sospechosa. ¿Quién sabe qué hizo ya? ¿Cierto? Como todas las mamás. Mamá, pero no se vaya a escandalizar, mamá, le dije así. No, tranquilo, yo no voy a decir nada. Pues le conté todo, desde dónde había iniciado y cómo iba hasta ahí. Y cuando yo veo a mi mamá llorando. Y en todo lo que mi mamá me dijo, una de las cosas que más me decía era: perdóneme porque quizás no estuve en esos momentos donde yo debía haber estado, en esas situaciones en las que debía ayudarlo, pero no pude estar. Y yo sentí que ahí estaba Dios. Nuevamente vuelvo al punto de que a Dios le interesan ese tipo de cosas. Dios no es ajeno a eso. Entonces, cuando yo veo a Elías hablando con el Señor y contándole la situación, no diciendo: Señor, es que me toca dirigir la alabanza el domingo, Señor, es que me toca hacer este tipo de cosas. No, Elías le cuenta cómo se siente. Señor, me siento angustiado, me siento triste. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer como iglesia, a tener la madurez primero de escuchar a otras personas y también de poder ayudar a otras personas, porque hoy en día la cantidad de problemas que hay en el mundo, necesitamos una iglesia que sea capaz de abrazar a aquellas personas, aun las que están en medio de nosotros, que están sufriendo este tipo de cosas. En el versículo 5 vemos, dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate. Volvemos a las necesidades no resueltas. Ustedes ven que aquí la Biblia es muy descriptiva de lo que está sucediendo con Elías, ¿cierto? Elías se echa debajo de un enebro. Ya sabemos que el enebro simboliza esa sanidad, ese descanso, ¿cierto? Pero también vemos que dice que Elías durmió. Elías como que le hacía falta el sueño, ¿cierto? El descanso se convierte en una prioridad a la hora de superar todos estos obstáculos. Los temas de salud mental, si ustedes se dan cuenta, yo le puedo hacer una cadena de lo que está viviendo algunas personas hoy en día. Le puedo hacer como un mapa. Una persona que tiene problemas financieros, por ejemplo, es una persona que va a tener estrés. El estrés lo va a llevar a tener insomnio. El insomnio lo va a llevar a tener preocupación, angustia, dolores de cabeza. Y eso lo va a llevar a tener ansiedad. Así es que inicia todo. La Biblia describe aquí por qué es tan importante el sueño, ¿cierto? Y muchos de nosotros no le damos esa prioridad. El Señor ha dejado el descanso como algo que nosotros debemos hacer como seres humanos, ¿cierto? Jesucristo dormía y descansaba porque se sabe que una de las necesidades fundamentales del ser humano es el descanso. Miren la pirámide de Maslow, recuerden. Entonces nosotros vemos aquí a Elías. Elías no ha resuelto muchas necesidades. No descansaba, no hablaba, estaba solo, ¿cierto? Ni siquiera confiaba en su criado. Luego, volviendo a esa descripción que hace la Biblia, dice que el ángel le tocó. Y yo cuando leía esto, yo decía: ¿pero por qué lo tocó el ángel? ¿Será para despertarlo? Y no solamente lo tocó una vez, ustedes ven, y dice que lo tocó varias veces. Y yo le decía al Señor: ¿qué tiene que ver esto con el tema de la depresión? Yo pensaba en esto y esto era lo que escribía. Parece algo sencillo, pero quizás en ese momento Elías necesitaba un toque, un abrazo, algo que lo motivara.
Yo no sé si ustedes han leído el libro Los 5 lenguajes del amor, pero hay uno de los lenguajes que es como las palabras de afirmación, ¿cierto? El abrazo, ¿cierto? Y esas son cosas que muchas veces nosotros como seres humanos necesitamos. O sea, si tú vas a ayudar a tu hijo que está pasando por problemas de ansiedad, muchos de ellos van a necesitar un abrazo. Muchos de ellos van a necesitar un toque, así como lo hizo el ángel. Esa era otra necesidad no resuelta, porque dígame, Elías, ¿quién lo abrazaba? El gran profeta, ¿cierto? Allá viene Elías, el que hizo derramar fuego del cielo. Nadie lo tocaba, ¿cierto? Porque era el gran profeta. Pero aquí viene el ángel y resuelve una de las necesidades que nosotros tenemos, el estímulo afectivo, ¿cierto? Muchas veces nosotros necesitamos eso, nos sentimos los grandes, los fuertes, pero también necesitamos un abrazo. Yo no sé si usted está hoy necesitado un abrazo, pero me gustaría que abrazara a la persona que está al lado. Abrácela, no sea tímido, somos una iglesia. Eso, mire, de pronto usted venía necesitando ese abrazo, ¿cierto? Necesitamos ese estímulo afectivo. A veces como que vemos a la gente y se ve tan grande, tan imponente o tan seria, ¿cierto? Pero esa persona que es así es la que más necesita un abrazo. ¿Listo? Entonces aquí vemos esto bien importante. Luego, Elías se levanta a comer como parte de la recuperación. Miremos el siguiente versículo, dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ustedes saben que el monte de Dios significa la presencia de Dios, ¿cierto? Ustedes saben que muchas veces toda esa cantidad de cosas que tenemos en nuestra vida, de pronto de estrés, de activismo, nos está alejando de la presencia de Dios. Y esto era lo que sucedía con Elías. Antes de entrar al monte, Elías tuvo que resolver todas esas necesidades. Muchas veces nosotros decimos: es que yo no siento a Dios, es que yo voy a la iglesia y no pasa nada. Quizás necesitas tú mismo empezar a trabajar esas necesidades que no están resueltas. Para terminar, encontramos a un Dios que le da un propósito a Elías. Y aquí se pone en evidencia la necesidad de la autorrealización. Mira, muchas veces no vamos a llegar a nuestros objetivos, a crecer en las áreas que queremos, si no aprendemos nosotros a amarnos y a cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos que dejar que Dios haga esa obra en nosotros. Yo quiero que cierres tus ojos ahí. Mira, esta mañana yo vine a este lugar para hablarles un poco de la salud mental, pero quiero decirles algo. Dios tiene ya todo cubierto. Acércate a Dios. Mira, tú puedes vivir 20 años en una iglesia cristiana, pero lejos de Dios. Es el momento quizás de que hagas una pausa, que empieces a revisar tus necesidades y que empieces a restaurar tu vida, a decirle: Señor, yo quiero que restaures mi caminar, que restaures mi vida, que restaures todo lo que yo necesito restaurar en mí. Hay personas dentro de la iglesia que están luchando con debilidades, que están luchando con situaciones difíciles, que se sienten avergonzados, que se sienten sucios. Y el Señor nos está dando la oportunidad hoy que vengamos a Él y podamos descansar. Es el momento de que le demos la oportunidad a Él para que Él pueda sanar nuestras vidas, para que Él pueda sanar nuestra alma. Este lugar, esta iglesia, es un lugar de descanso, es un lugar de refugio, es un enebro. Este es el lugar en el que necesitas estar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar en tu presencia. Espíritu Santo, yo te pido que muestres a cada persona lo que debe resolver en su vida. Eso que no le deja avanzar. Cuando hay necesidades no resueltas, hay estancamiento en nuestras vidas, hay cansancio, hay angustia, hay tristeza. Y es el momento de dejar que el Espíritu Santo nos muestre
esas cosas que necesitamos resolver, esas emociones que no procesamos, esos traumas que nunca hablamos. Dios nos está dando hoy la oportunidad y nos está diciendo: tú estás estancado por esto, porque no has resuelto esta situación. Peleaste con alguien y nunca lo hablaste. Dejaste de hablar con una persona y nunca lo resolviste. Tienes una situación de debilidad y no la has hablado con nadie. Resuélvela. Resuélvela. Dale luz a esa oscuridad que hay en tu vida. El Señor quiere sanar nuestras vidas. El Señor quiere que crezcamos integralmente. Dios quiere que tengamos una salud espiritual. Señor amado, que esta palabra no se quede solamente en teoría, no como una palabra bonita, Señor, no, sino como algo que tiene que ponerse en práctica, Señor, para que nuestras vidas, Señor, vivan para ti, Dios. Yo te pido, Señor amado Dios, Padre, que guíes a tu iglesia, que nos guíes a nosotros a vivir vidas reales contigo, que te podamos encontrar en la cotidianidad, en esas pequeñas cosas, Señor, que dejemos de verte como algo religioso, como algo necesario que está ahí, como algo que creció conmigo. No, Dios es mi amigo, Dios es mi Padre, Dios lo es todo para mí. Él camina conmigo, Él le interesa todo. Señor, muestra esa profunda relación, Señor, que tú quieres tener con nosotros. Restaura las vidas espirituales de los que están aquí, Señor. Te doy gracias, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Iglesia, ¿cuántos tienen esa palabra, la llevan en su corazón? ¿Cuántos dicen: Señor, esa palabra cae en buena tierra? Yo soy una buena tierra y esa palabra cae en buena tierra. Antes de irse, de verdad queremos preguntar si hay alguno que nos visita por primera vez. ¿Hay alguno acá que nos visita por primera vez? Si nos visitas por primera vez, no te vayas tan rápido. Queremos conocerte, queremos hablar contigo. Aquí al final del auditorio está Darlene. Puede levantar la mano allá, Darlene. Y mi esposa, por allá también está, allá al final. Y ellos la van a llevar a un lugar que es en el segundo piso. Hay un detalle como iglesia que tenemos para ustedes, pero también queremos hablar con ustedes, queremos compartir. Recuerda que esta Restauración Mi Vida es su casa. Gracias por acompañarnos hoy en ese servicio. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana.